Buenos días. Esta plática es complementaria a la que dio el doctor Sabayano. Creo que muchas cosas de las que ya mencionó las voy a decir y voy a profundizar un poquito más en algunas situaciones, sobre todo las que tienen que ver en niños, que es mi área de especialidad. Para entender lo que es la intolerancia a la lactosa, primero vamos a entender lo que es la lactasa. La lactasa es una proteína, es una enzima que el gen que la sintetiza está localizado en el cromosoma 2, en el brazo 21, en el brazo corto. Esta enzima de lo que se encarga es de degradar este disacárido, que está conformada por glucosa y galactosa, y se encuentra sobre todo la mayor parte de la lactasa se encuentra en el yeyuno proximal y en el duodeno distal. La población de lactasa persistente se encuentra en el 30% de la población. Y este tipo de población se caracteriza porque tiene la actividad de la lactasa es 10 veces superior a los pacientes que son lactasa no persistente. Y los lactasa no persistente es la mayoría de la población, que es de un 65 a un 70%, y esto es lo que es importante definir, ya que hay homocigotos y heterocigotos, o sea, no necesariamente por tener esta expresión de lactasa no persistente no vamos a ser buenos digestores de lactosa o vamos a tener intolerancia a la lactosa. Entonces es el primer concepto que debe de quedar claro. Hay otros conceptos que ya es cuando hay deficiencia de lactasa. Entonces tenemos la deficiencia congénita de lactasa, que es una enfermedad muy rara y es una causa de diarrea intratable de la infancia. Tenemos el otro grupo que es de los que ya hablamos, que son los lactasa no persistentes, que corresponde a un 65 a un 70% de la población e insisto, deben de separarse entre los homocigotos y heterocigotos. Y los los que tienen hipolactasia secundaria. En la hipolactasia secundaria hay daño a la mucosa intestinal o hay algún otro factor que agrede a la lactasa que hace que no tenga la actividad al 100% y que provoca sintomatología en los pacientes. Otro concepto son los pacientes que tienen malabsorción de lactosa o son maldigestores de lactosa. En este tipo de pacientes hay un desequilibrio entre la cantidad ingerida de lactosa y la capacidad que tiene la lactosa de hidrolizar este disacárido. Este tipo de pacientes no tiene sintomatología. Y finalmente, el término de intolerancia a la lactosa. Entonces, este tipo de pacientes tienen una prueba de hidrogeniones positivas, pero tienen sintomatología y eso es muy importante establecerlo. Y va a depender del consumo de lactosa que tenga el alimento consumido y la actividad de la lactasa. Y otro concepto que vale la pena mencionar aquí porque muchas veces se confunde entre incluso los médicos pediatras es alergia alimentaria e intolerancia alimentaria. La intolerancia alimentaria es de lo que venimos hablando, de la intolerancia a la lactosa. Hay una deficiencia enzimática y esto provoca signos y síntomas. En cambio, en la alergia alimentaria hay una respuesta inmunológica a algún tipo de proteína en la dieta, ¿no? La más famosa de las alergias alimentarias en pediatría es la alergia a la proteína de la leche de la vaca. Y hay algunos países que tienen menor prevalencia de intolerancia a la lactosa, hay más cantidad de personas que son lactasa persistente, y hay estudios de prevalencia ya de mundiales. En Estados Unidos la prevalencia es del 20% y en México es del 53 a un 83% de las personas. En México tenemos el estudio del doctor Rubén Nisker en el Instituto Nacional de Nutrición, en donde encontró un 73% de malabsorción de lactosa. Es decir, tenían la prueba positiva, pero no tenían sintomatología en la mayoría de los casos. Y en niños se hizo un estudio en el Instituto Nacional de Pediatría por el doctor Cervantes y el doctor Ramírez Mayans, encontrando intolerancia a la lactosa en el 10% de los niños sanos, pero sobre todo, o la mayoría de los niños que tenían intolerancia a la lactosa eran secundarios a un cuadro de diarrea aguda o un secundario a un cuadro de diarrea crónica. La lactasa empieza a verse actividad de la misma a las 10 semanas de gestación y conforme va avanzando el embarazo, se va aumentando la actividad de la lactasa. Entonces a la semana 24 34 tenemos más o menos un 30% de actividad y un niño recién nacido puede tener entre un 70 a un 100% de actividad de la lactasa. La mayoría de la lactasa va a estar en el yeyuno proximal y conforme va avanzando el tracto gastrointestinal va disminuyendo la actividad de esta enzima.
de tal suerte que en el ilion distal tenemos muy poca actividad de la lactasa y en el colon no tenemos ya esta enzima. En la intolerancia a la lactosa, como hemos visto, lo ideal es que cualquier carbohidrato que ingiramos, si es un disacárido, sea escindido por la enzima responsable, y en este caso va a ser la lactasa. Cuando existe la lactasa en buena cantidad, la glucosa y la galactosa van a ser absorbidos al tracto gastrointestinal y, como sabemos todos, la galactosa va a ser transformada en glucosa en el hígado y va a servir como reservorio en el músculo y en el hígado para la energía del cuerpo. En caso de que no exista esta enzima, entonces la lactosa va a entrar directamente al colon y entonces las bacterias del colon se van a encargar de fermentarla, de desdoblarla, pero en este desdoblamiento van a producir la sintomatología que vemos en los pacientes, que son dolor abdominal, flatulencias, distensión abdominal, cólicos y borborismos. Entonces, en el paso de la lactosa al colon, esta va a ser consumida por las bacterias y va a producir ácidos orgánicos, ácidos grasos de cadena corta, gas y agua, y esto va a ser gran parte de la explicación de la sintomatología del paciente que tiene intolerancia a la lactosa. Pero no necesariamente los que estamos aquí, todos los que estamos aquí vamos a ser mal digestores o vamos a tener intolerancia a la lactosa. ¿Por qué? Porque esto va a depender de diferentes factores. No solamente es la cantidad de lactosa que tiene el producto, sino va a tener que ver con la tasa de vaciamiento gástrico. Tenemos que tener en cuenta también el tipo de alimento consumido con la lactosa. Si el vaciamiento gástrico se enlentece más de lo normal o se acelera más de lo normal. Entonces, en estos dos escenarios podemos producir la sintomatología en el paciente. Tiene que ver también con la actividad residual de la lactasa. Quizá el 70% de los que son aquí lactasa no persistentes todavía tengan cierta actividad residual de la lactasa. También tiene que ver con la dilución de la lactosa por los fluidos gástricos y del intestino delgado. Y algo muy importante es la asociación que hay con intolerancia a la lactosa y síndrome de intestino irritable o todos los trastornos funcionales gastrointestinales. Y finalmente el tipo de microbiota en el colon y su capacidad para fermentar la lactosa. La lactasa se encuentra en las vellosidades intestinales, en la parte superior de las vellosidades intestinales, y cualquier insulto, cualquier agresión a las vellosidades intestinales, pues la lactasa va a ser la primera que va a salir volando, por decirlo en términos coloquiales. No va a tener el paciente esta actividad de la lactasa y entonces podemos producir sintomatología relacionada a intolerancia a la lactosa. La mayoría de los pacientes, bueno, cuando hablamos de hipolactasia primaria, van a ir perdiendo gradualmente la actividad de la enzima, pero no significa, como dije en las diapositivas previas, que ya están condenados a ser intolerantes a la lactosa, porque van a tener una ausencia parcial de la misma, o puede estar completa, pero lo puede compensar otras situaciones. Y tenemos, bueno, aquí en el último párrafo dice la causa más común de malabsorción e intolerancia a la lactosa. Quizá en el adulto, pero en el niño tenemos otro escenario. ¿Por qué? Porque en el niño la mayoría de los pacientes que van a tener mala absorción de lactosa o intolerancia a la lactosa van a ser secundarias, alguna lesión que tuvo el tracto gastrointestinal, las microvellosidades y que nos van a producir la sintomatología en el paciente. Entonces, en cuanto a la hipolactasia secundaria, hay que recordar que nosotros vivimos en un país en vías de desarrollo y que todavía hay una alta prevalencia de parasitosis en la población general. Tenemos otros patógenos como son los virus, específicamente rotavirus y norovirus. ¿Qué manifestaciones clínicas vamos a tener en estos pacientes? Bueno, las que ustedes conocen perfectamente, como es distensión abdominal, dolor abdominal crónico, incomodidad, náusea, irritabilidad, retortijones, flatulencias y borborismos, y puede ser causa de diarrea crónica. El diagnóstico, cualquier persona que les diga que es intolerante a la lactosa, ustedes deben de hacer el hincapié si realmente se hicieron la prueba que se hace para hacer el diagnóstico, que es un test de hidrogenio en aire expirado. Tiene una sensibilidad del 70 a un 100% y una especificidad del 100%. Existen otras pruebas que son más difíciles de hacer, que es la curva de tolerancia a la lactosa, que es muy similar a la que hacen en la curva de intolerancia a la glucosa. Hay otras pruebas que les encantan a los pediatras, que son los azúcares reductores en las evacuaciones y el pH fecal, pero son muy poco sensibles y muy poco específicos. El tratamiento parecía muy simplista, ¿no? Bueno, pues se elimina la lactosa y se acabó el problema. Pero
esto sería quizá en un adulto. En un niño hay que ser un poquito más acuiciosos y hay que ampliar el abordaje diagnóstico y ver que no haya otra situación, ¿no? Podemos eliminar la dieta y la leche y derivados un tiempo determinado, esperando a que se recupere el enterocito y se recupere la actividad de las enzimas, y en caso necesario hacer un reemplazo enzimático con todas las enzimas las lactasas y las presentaciones comerciales que vimos, y una dieta baja en lactosa. No significa quitar la lactosa al 100%. Tenemos que tener en cuenta que hay diferentes cantidades de lactosa en las leches. Tenemos la leche humana, que tiene 7.7 gramos por 100 mililitros, es el principal carbohidrato de la leche materna, de tal suerte que quitarlo en un recién nacido, o quitar la leche humana, pues es un crimen, ¿no? Y quitar la leche, pues aún más. Leche de vaca tiene 4.8 gramos por 100 mililitros, fórmula de inicio, tiene la misma cantidad, muy similar a la leche materna. Y hay otras fórmulas que son hidrolizadas extensas, que se les dan a niños alérgicos, que no tienen lactosa precisamente para no producir la sintomatología, o una fórmula entera reducida en lactosa que tiene de 0.4 a 0.8 gramos por 100 mililitros. No todos los alimentos tienen la misma cantidad de lactosa, y aquí hagamos hincapié en el yogur, que en 100 gramos tiene 2.8, en 100 gramos de yogur hay 2.8 gramos de lactosa, en comparación con la leche entera, que tiene 4.9 gramos de lactosa. Y la comparación en cuanto a bioquímica que hay entre la leche y el yogur: la leche tiene 4.2 gramos por 100 mililitros en comparación con el yogur, pero hay otras situaciones que modifican la absorción de lactosa. Tenemos microorganismos como Streptococcus thermophilus, Lactobacillus bulgaricus, que estos nos ayudan por la acción de la beta-galactosidasa a la digestión de lactosa. Tenemos ácido láctico, diferencias en el ácido láctico, en el pH. Tenemos lactasa residual, que va a ayudar a la digestión de la lactosa. La energía que nos dan es muy similar y la osmolaridad es mayor en el yogur. Esto es muy importante porque nos enlentece un poco el vaciamiento gástrico, y eso permite que la lactosa esté en mayor contacto con la lactasa en el duodeno y en el yeyuno, y se permita la absorción mayor. Entonces el yogur es, ya lo comentó el doctor, es un producto de la leche coagulada obtenida por fermentación láctica, que requiere la presencia de Lactobacillus bulgaricus y de Streptococcus thermophilus a una temperatura adecuada para que tenga al final un mínimo de 10 a la 8 unidades formadoras de colonias por gramo. En cuanto a la intolerancia a la lactosa del yogur, en niños hay muy pocos estudios que han evaluado esto, pero bueno, hemos visto que hay una mayor digestión de la lactosa que tiene el yogur por acción de la beta-galactosidasa y por el retardo leve que se da en el vaciamiento gástrico por la mayor osmolaridad del yogur. Y necesitamos hacer, para el diagnóstico, test de hidrogeniones. Entonces se han hecho estudios como los que comentó el doctor, en donde se les hacen test de hidrogeniones a pacientes que han consumido yogur, y lo que se ha visto es que no hay una elevación de hidrogeniones y no se produce sintomatología. Y hay estudios en diarreas agudas en donde se les ha dado a los niños yogur y se ha reducido se ha disminuido la duración y la frecuencia de las evacuaciones cuando se les da yogur. Y en el hospital hicimos un estudio para ver si esto era cierto. Fue una muestra con 16 pacientes a los que se les dio yogur. Los pacientes no tenían sintomatología previa, y lo que vimos es que ninguno de los pacientes tuvo mala absorción de lactosa. Finalmente, mensaje para casa: la lactosa es el principal carbohidrato de la alimentación en un recién nacido y en un lactante, de tal suerte que quitarlo, pues, insisto, es como hay que puntualizar cada caso, y no en todos los casos se debe de hacer nada más porque salió en un test de azúcar reductores positivo el paciente. Su impacto disminuye con la edad, va disminuyendo la actividad de la lactasa, pero hay otras variables que lo modifican de tal suerte que no todos los pacientes que van perdiendo esta actividad van a tener sintomatología. La lactasa va a madurar en los primeros meses de vida, pero hay recién nacidos que ya tienen la actividad al 100%, que es de hecho la mayoría. En cuanto al cólico, es muy controvertido que la intolerancia a la lactosa sea causa del cólico. Hay algunos estudios que así lo mencionan, pero el cólico es multifactorial. Y la Academia Americana de Pediatría recomienda la ingesta diaria de alimentos de alto contenido de calcio para ayudar a la salud mineral ósea, y debe tener otros nutrimentos que faciliten el crecimiento de los niños y los adolescentes. Y si estos productos deben de ser eliminados, deben de ser sustituidos
por otras fuentes de calcio o suplementar al paciente con calcio. Y no existe evidencia o que apoye que el consumo de yogur sea causa de intolerancia a la lactosa. Muchas gracias.